Baha'u'lláh, cuyo nombre era Mirza Hossein Ali, nació el 12 de noviembre de 1817 en Teherán, la capital de Persia. Su padre, Mirza Bozorg, era un distinguido noble que ocupaba una elevada posición en la corte del rey. Desde una edad temprana, Baha'u'lláh mostró signos de grandeza y una sabiduría extraordinarios. No asistió a ninguna escuela y recibió solo un poco de instrucción en casa. Acerca de su niñez, Abdul-Bahá dice: en sabiduría, inteligencia, como fuente de nuevo conocimiento, él estaba adelantado a su edad y era superior a la mayoría. Todos los que lo conocían se asombraban de su precocidad. Era usual en ellos decir: semejante niño no vivirá, porque es creencia común que los niños precoces no alcanzan la madurez. En una tabla, Baha'u'lláh mismo relata una historia de su niñez, cuando asistió a la boda de uno de sus hermanos en Teherán. Como era costumbre en aquella época, se ofreció un gran banquete durante 7 días y noches. El último día, para entretener a los invitados, se presentó un programa de títeres acerca de un famoso rey. Baha'u'lláh se sentó en un cuarto del piso superior que daba hacia el patio donde se había instalado una carpa para la presentación. Él relata que el acto empezó con la entrada de algunas figuras pequeñas con forma humana, anunciando que el rey se estaba acercando. Después de un rato, aparecieron varias figuras más. Unas barrían y otras rociaban agua, preparando la llegada del rey. Luego entró en escena el pregonero, llamando a la gente a que se reuniera para la audiencia con el rey. Varios grupos de figuras aparecieron y tomaron sus lugares. Finalmente, el rey hizo su entrada triunfal. Con una corona en la cabeza, avanzó lenta y majestuosamente y se sentó en un trono. Hubo disparos, sonaron las trompetas y la carpa se llenó de humo. Cuando el humo se disipó, se podía ver al rey sentado aún en su trono, rodeado de ministros, príncipes y funcionarios del Estado, todos de pie ante su presencia. En ese momento trajeron a un ladrón ante el rey, quien dio la orden de decapitarlo. El verdugo principal llevó a cabo sus instrucciones de inmediato. Después de la ejecución, el rey entabló conversación con sus ministros y funcionarios. De repente, llegaron las noticias de una rebelión que había empezado en una de las fronteras. Se despacharon tropas inmediatamente para frenar el levantamiento. Unos minutos después, se escuchó un tiro de cañón a lo lejos y se anunció que las tropas del rey habían entrado en combate con los rebeldes. Y así siguió la presentación de títeres.
Bajaola se quedó muy perplejo por la naturaleza del espectáculo. Cuando éste terminó y cayó el telón, vio salir de detrás de la carpa a un hombre que llevaba una caja bajo el brazo. ¿Qué es esa caja?, le preguntó Bajaola. ¿Y cuál era el sentido de esta presentación? Toda esta presentación fastuosa y todos estos artilugios ingeniosos, respondió. El rey, los príncipes, los ministros, su pompa y gloria, su fuerza y poder, todo lo que has visto, están ahora dentro de esta caja. Esta respuesta le causó gran impresión a Bajaola, quien más adelante declaró: Desde aquel día, todos los adornos del mundo son, a ojos de este joven, similares a este espectáculo. Nunca han tenido ni tendrán ningún valor ni importancia, ni aun en la medida de un grano de mostaza. Otra historia asociada con la niñez de Bajaola es la relacionada con un sueño que tuvo su padre, en el cual Bajaola aparecía nadando en medio de un océano inmenso y sin límites. Su cuerpo brillaba entre las aguas con un resplandor que iluminaba el mar. De su cabeza, fácilmente distinguible entre las aguas, despuntaban rayos en todas direcciones procedentes de sus largos bucles de azabache, los cuales flotaban profusamente sobre las olas. Una multitud de peces lo rodeaba, cada uno de los cuales se sujetaba de la punta de cada uno de sus cabellos. Fascinados por el fulgor de su rostro, lo seguían a donde quiera que nadaba. Aunque su número era grande, y pese a que se hacían firmemente de sus bucles, ni un solo cabello parecía desprenderse de su cabeza, ni le afectaba el menor daño. Libre y sin restricciones, se movía sobre las aguas mientras todos lo seguían. Impresionado con este sueño, el padre de Bajaola le pidió a un hombre conocido por su perspicacia que se lo interpretara. Este hombre, como si hubiera sido inspirado por una visión de la gloria futura de Bajaola, declaró: El océano sin límites que veis en vuestro sueño no es otro que el mundo del ser. Solo y por su cuenta, vuestro hijo logrará la más alta supremacía sobre él. A donde quiera le plazca, allí marchará sin impedimentos. Nadie resistirá su paso, nadie limitará su progreso. La multitud de peces significa el tumulto que provocará entre los pueblos y linajes de la tierra. En torno a él se reunirán y a él se aferrarán. Seguro de la indefectible protección del Todopoderoso, este tumulto nunca dañará su persona, ni su soledad en el océano de la vida hará peligrar su seguridad.
¿Cuál era el nombre de Bajaola? ¿En qué fecha nació? ¿Dónde nació? ¿Por qué otro nombre se conoce Persia hoy en día? ¿Cuál era el nombre del padre de Bajaola? ¿Qué posición ocupaba el padre de Bajaola? ¿Qué signos mostró Bajaola cuando era niño? ¿Qué tipo de educación recibió Bajaola? Describa la presentación de títeres que vio Bajaola en su niñez. ¿Qué pensó Bajaola cuando supo que todo lo que había visto? Bajaola ha declarado que, desde el día en que vio al rey, sus ministros, soldados y el trono guardados en una caja, relate en sus propias palabras el sueño de Mirza Bozorg. ¿Cuál era el significado del océano en el sueño? ¿Cuál era el significado de la multitud de peces que rodeaban a Bajaola en el sueño? ¿Qué significaba que Bajaola se moviese libre y sin restricciones entre las aguas?